y los precios de las habitaciones. Mira, las habitaciones dobles salen aproximadamente... Los precios y todos los masajes. La duración, una hora, media hora. Y los precios. Oh, por Dios. Es como una camilla, ¿ves? Le colocan aquí. Y de esta tubería salen los chorros fuertes. Salen debajo del subsuelo, de lo caliente y lo hirviendo que... Ah, ahí se ve, mírenlo abajo en el fondo. Hello, mi gente. Sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice. En esta ocasión nos encontramos justamente en las trincheras en el estado Carabobo. Ustedes me van a decir, ¿qué hago yo en las trincheras? Julio, ¿qué haces tú en las trincheras? Obviamente vinimos a visitar las aguas termales, las segundas aguas termales más importantes en su temperatura. Dios santo de la gloria, las tenemos aquí en Carabobo, Valencia. ¡Qué bruto, focalicero! En trinchera, aquí en Carabobo, las segundas más importantes en temperaturas de todo el mundo, todo el globo terráqueo. Oh, por Dios, las tenemos aquí, las estamos visitando. Y un dato muy espectacular y curioso también, que es la primera aguas termales más importantes del mundo entero. O sea, en sus composiciones químicas curativas es la primera más importante en el mundo entero con resultados 100% comprobados. De verdad que este video lo vamos a disfrutar muchísimo. También me estuvieron explicando muchas cosas referente a lo que es sus espacios. Obviamente me dijeron también que tienen un hotel y el hotel consta de ser 3 estrellas. El hotel de las trincheras es 3 estrellas, consta de más o menos 100 habitaciones aproximadamente. Y una de las cosas más importantes es que la entrada es los niños $3 y los adultos $4. No me parece costoso para venir a disfrutar de las aguas termales más importantes e icónicas en el planeta y en el mundo entero. Siempre les digo, quédense en el canal, suscríbanse en mis redes sociales, síganme en el canal y como yo siempre les digo, vamos a disfrutar de este contenido tan espectacular y nuevo. ¡Wow! Ya voy a pasar a los áreas de de los baños, porque necesito cambiarme porque me vine con el pantalón puesto, entonces voy a buscar los baños para cambiarme. ¿Dónde están los bañitos? Me vine con la familia y un gran amigo por allá que se llama Carrie. ¿Todo bien? Bienvenido a mi canal, hermano. Hola, los amo. Y por aquí está mi mamá, María Fernanda y Carrie. Por ahí les voy a dejar sus Instagram para que vayan a pegarle. Vamos a los baños a cambiarnos. Mi gente, lo que sí me doy cuenta y sí veo es que, wow, la gente normalmente viene acá y lo disfruta, las instalaciones. Miren estas hermosas instalaciones. Miren las piscinas, tipo café. Acá en esta parte se ve que tiene como un tipo café y me gusta. Ahorita les voy a grabar una que estaba echando humo literal. Esta es la entrada, la pueden ver por acá. Qué impresionante, mi gente, que acabo de leer uno de los datos más curiosos y más, digámosle, extraños. Me estoy acercando ahorita, literalmente, a las aguas que emergen del subsuelo a 92 grados centígrados. ¿What? Ya se las voy a grabar, estoy justamente frente a ellas. No sé si logran notar el humo. Pueden ver, se nota tal cual el humo. Miren el humo, miren, ahí se ve humo. Y estoy parado justamente detrás, acá, en una baranda, como por protección. Pero estoy parado justamente aquí atrás y mire el humo como se ve. Y siento el vapor que viene hacia muchas piscinas, ¿no? Pero hay 2 piscinas que es a 42 grados y a 32 grados, si no me equivoco. Mira, aquí tienen como una especie de tanques. No sé si esos tanques son especiales como para controlar la temperatura, que sea soportable para que las personas puedan bañarse. Tengo que quitarme el micrófono, obviamente, porque me voy a meter poco a poco. Y Joana me va a grabar, pero ahí vamos poco a poco. Me dijeron que está caliente, a pesar de que esta es la de 32 grados centígrados, está caliente. Entonces vamos allá haciendo temperatura. Ahora sí viene los chill. Ahora sí viene lo chido.
Ahora sí viene lo chido. Estamos haciendo lo más que podemos para poder crearles el contenido directamente de los pies. Ahora voy un poquito más abajo. Ay, sí está caliente. ¡Ah, me quemo! Sí está caliente. No, chamo, voy a tener que sentarme así, mira, para que no se te vea. Sí, claro, vas ahí para ver. Ya Ahí va. voy, poco a poco. Pero eso por saber, como que el cuerpo Ya va. es correcto. El cuerpo como que después se aclimata. Se aclimata. Se aclimata, no. Se aclimata, se dice. Claro, se aclimata. A googlearlo. Vamos a googlear. Ahora sí viene lo chido. Mira, tienes que... No, lo más cochino es que toda esta agua viene de los interiores Puercos, cochinos, marranos, cerdos. de las montañas y yo me la estoy echando en toda la cara y en todo el cuerpo. Pues, digamos que es el orine de las montañas porque está calientita. De verdad que me voy a relajar un poquito y ahorita seguimos con el... A ver. Ya sal de ahí, please. Si te mueves y te agitas, o sea, mueves el cuerpo debajo del agua un poquito, sientes que te quema y te hierve. O sea, literalmente esto no es broma. Estoy, pero hirviendo, no sé si ven el humo, y trato de hacerlo de manera quieta. O sea, no puedo nadar, no puedo caminar, porque incluso me medio muevo hacia los lados un poquito y pareciera como cuando te pega brisa fría, así literal, pero debajo del agua. Cuando te mueves un poco, sientes que se te desgarra hasta la piel, o sea, es caliente. Yo ya no aguanto, o sea, lo quería hacer porque de manera curativa, por las propiedades químicas que tienen todas estas aguas. Eso lo hice y para que ustedes vean la reacción, que no estoy sobreactuando ni estoy mintiendo, literalmente estoy soportando esto por salud y porque de verdad... pero quema muchísimo, mi gente, quema muchísimo. O sea, ahorita vi una persona nadando, no sé cómo lo hace, creo que tiene un traje de piel, No lo sé, tú dime. pero no sé cómo lo hace. Ya yo me voy a salir, no soporto esto. Sí, tiene zorro. Estoy mareado, pero tranquilos. El cambio de temperatura. Con calma. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Vamos al baño. Pero literalmente siento como cuando, mira, estoy temblando. Como cuando se baja la tensión. Claro, no se bajó la tensión, ¿no? Pero uno debe hacerlo de una manera prudente y sabia porque no es juego. Literalmente estaba a 42 grados centígrados en el agua. No es, para mí no fue nada fácil. Mi gente, esta es una de las piscinas que son naturales. Me dijeron que esta es una piscina natural totalmente, como lo pueden ver. Una de las primeras piscinas. Vente conmigo un rato. No te quería decir que me disculpara, pero No, tranquilo, que aquí vas a salir. Esto no era parte del trato. Mi gente, qué impresionante es esta experiencia. Ya, nos bañamos en la de 32 grados, lo disfrutamos. Pero cuando nos bañamos, bueno, cuando me bañé, porque el único que se metió en la de 42 grados fui yo. Y allí están las tomas. Fue una real locura. O sea, literal tuve que decirle que no me hablaran. O sea, que yo quería concentrar mi mente, porque eso también ayuda, concentrar tu mente al 100%. Cuando concentras tu mente, oye, puedo quizás entrar un poquito más. Y me llegó hasta el cuello, pero cuando yo movía mis manos o hacía algún movimiento debajo del agua, sentía que me quemaba, literal me quemaba.
eso no es de, o sea, es algo muy, muy caliente. Yo sentí que me iban a hacer una sopa ahí conmigo. Y bueno, y ahorita estamos llegando a la piscina de barro. No sé qué hacer. Mira, es que está hirviendo. Ahí, mira, ahí, no sé si ven. Los alrededores cayeron ahí. Pero, porque la gente dice que traen. Ese es el manantial Witchburg. ¿No viste esta película? que este es el manantial Witchburg y era unas aguas recicladas, algo así. Qué película tan loca. Ya va. Esta es la piscina de barro, pero literal está hirviendo. Ella me dice, María Fernanda me dice que ella ni siquiera soporta meter la mano. Entonces, aquí hay gente, no sé, a mí me dijeron, tráete un cucharón. No sé por qué lo del cucharón, es que van a hacer sopa. El barro. Entonces, después me dijeron, El fondo es que se puede sacar el barro. Entonces, después me dijeron que es para sacar el barro, lo echas en un potecito y te lo vas echando y eso es perfecto. Pero nadie trajo cucharón. Y como nadie está sacando, me imagino que vamos a hacer un reto. dura más. Vamos a hacer un reto. No, ¿quién dura? Bueno, sí. Claro, Nada más metiendo 4 deditos. 4 dedos. ok. Yo meto el pie. Ahora sí viene lo chido. No, El pie. Vamos a hacer metiendo el pie para ver. pie. El pie. Vamos a hacer un reto, mi gente, aquí entre todos. A ver si lo podemos lograr. Ya va. Ya perdí. Ya va. Vamos a ponernos así para La mano para que salga pega todo. menos. Ajá. La No, mano el pie. pega menos. La mano pega menos. El pie, vamos. A la cuenta de. Vamos a ver quién dura más. Ajá. A la cuenta de. 3, 2, 1, time. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, estaba caliente. ¿Quién ganó? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo no sé qué ahora. Yo no sé qué fue del susto. No, pero ¿por qué lo sacaron? Mira, ella lo dejó. Otra vez. Otra. Ahorita sí, porque no hubo quién. Otra. Otra. Oh, dale. 1. Ya va, pero ajá, cerquita. Round 2. Fight. ¡Oh, estoy ganando! ¡Ah! Ay. No, si no tenía metido. No, sí. Mira. Ahora lo tengo caliente. Martino saca el pie y le sigue quemando. Sí, Es por como eso progresivo. a las 2 horas se lo puse y la quemé. En un momento nos convertimos en oxígeno. Hay No que sé. esperar. Chamo, ¿tú te imaginas que uno se lance así nada y salga ya un reto? No, salen los huesos. Literal, se mete así aquí con piel y allá sale sin piel. Pero depende. No, oye, ¿cómo te lo gozo? Estoy con mi madre. Mire, mi madre por aquí, ella estaba disfrutando conmigo. No se ve mucho porque estamos en una parte oscurita. Esta es la parte de la recepción, está sumamente cómoda. Acaban de dar lo que es, digamos, el itinerario o el papel de las reservaciones y los precios de las habitaciones. Mira, las habitaciones dobles salen aproximadamente en $30 la noche. La matrimonial vale 40. La matrimonial con balcón sale en $50 la noche. La triple sale en $30. La mini suite salen exactamente $40 y así sucesivamente. Está la suite A en 45. Y bueno, mi gente, aquí estamos ya en una de las habitaciones que brinda trincheras, ¿ok? Acá en las aguas termales. Este es en un hotel 3 estrellas, como les estaba comentando. Este es uno de los cuartos matrimoniales sencillos, me están diciendo. Y como lo pueden ver, tiene una cama matrimonial sencilla, tiene su aire acondicionado full, tiene su televisor que brinda por cable, tiene también internet, tiene un espejito. Y vamos a la parte del baño. La parte del baño está totalmente bien distribuido, tiene aquí su regadera, obviamente para tu sala, se hace su bañito, su broma. De verdad que me parece espectacular. Y bueno, mi gente, aquí nos encontramos en una segunda habitación, que es la habitación matrimonial, pero es totalmente diferente. Es un poquito más lujosa. Es un poquito, como lo pueden ver, tiene su aire acondicionado empotrado, su televisor. Miren, la cama es como más elegante. Pero la diferencia de esta es que esta tiene balcón, mi gente. Miren, esta tiene su espectacular balcón, en la cual podemos abrirlo. ¿Ve? Y podemos salir al balcón
tranquilamente. Y aquí estamos para disfrutar la vista, para disfrutar una de las copas, una copita de vino, leyendo un buen libro. Mi gente, y como pueden ver, estoy llegando justamente a una de las instalaciones de acá de Trinchera, en donde es importante decirlo. En este área que hay acá, esta área, lo acaban de cerrar, pero igual se los voy a grabar porque eso se encuentra acá. Es un área de chocolates típicos de acá de Trinchera. Los hacen acá, los fabrican acá, los siembran acá, todo lo hacen acá. Ellos están acá todo el día, lo que pasa es que se acaban de ir. Mira, venden su refrigerio, lo que son aguas, jugos, pero lo más importante e icónico es que venden los chocolates calientes, chocolates tipo dulce de acá, sembrados y recolectados y vendidos de acá de Trincheras. Importante decirlo. Mi gente, y una de las cosas más importantes que me están diciendo también, que esta área del hotel es totalmente privada. Esta área en donde está esta piscina exclusiva para los que están hospedados en el hotel. Esta parte que están viendo aquí atrás es exclusiva, o sea, no todo el mundo puede pasar para acá. Este es un área exclusiva, incluso colocan brazalete, me están diciendo, porque esta parte es exclusiva solamente para los que se hospedan en el hotel, para que tengan un poco de privacidad referente a todo lo que tiene que ver con todas las áreas de la Trinchera. Y esta piscina que se está llenando también es una piscina aclimatada de las aguas termales. Entonces, aquí tienen más privado el área en donde pueden disfrutar, ¿no? También tienen un sauna privado, tienen baños privados y tienen un área lounge o un restaurante privado para ellos. Aquí está detrás de mí. Entonces pueden ver absolutamente todo lo que tiene que ver con el hotel. Tiene muchos beneficios. Gente, estoy justamente en la casona. Justamente la casa fue construida por Juan Vicente Gómez, antiguo presidente de mi país, Venezuela. Me estaba comentando la persona un dato bastante perturbador y curioso. Él me decía que Juan Vicente Gómez era bastante tremendo. Tremendo en el sentido de que le gustaba echarse sus palos, le gustaba mucho estar con mujeres. Ustedes saben. Y él construyó esta casa. Literal, estas mismas bases, esta misma construcción es la que construyó Juan Vicente Gómez en su época o en la década de su presidencia acá en Venezuela. Esto fue fundado justamente en 1889. Tiene como 133 años exactamente, creo, si no me equivoco, 133 años de fundado. Estas aguas termales Trinchera por un varón, Alejandro Humboldt, se llama el que vino para este lugar a aperturar o a inaugurar esto. Varón Alejandro Humboldt, su nombre. Una de las personas muy importantes acá en Venezuela. Creo que hay en el Ávila, si no me equivoco, o creo que estoy errado, no sé. Creo que hay un hotel que se llama Humboldt. Entonces, es una persona muy conocida acá en las instalaciones y muy conocida acá en lo que es el país de Venezuela. Consta de una área de enfermería aquí o de medicina, en donde las personas pueden atenderse si sufren de algo, se les sube la tensión, son hipertensos, sufren algún golpe o se sienten algún malestar, mareos. Aquí pueden atenderlo, como pueden ver. Aquí tienen esto curioso, vamos a ver qué es esto, mi gente. Vamos a destapar esto aquí. Tienen pastillas. Esto es para tomar la tensión. Ustedes saben que yo soy muy curioso. Miren, este es betadine, alcohol. Bueno, uno se sienta aquí. Inyéctame ahí. Wow. Bueno, tienen su área de enfermería. Me parece cool. Mi gente, y como pueden ver acá, están todos los precios y todos los masajes. La duración, una hora, media hora. Y los precios, $10, $20, $7, $5. Mira, pero tiene masajes combinados, masajes de piedras calientes, masaje chino, láser terapia, terapia circulatoria, osteopatía, terapia para cervicalias. O sea, tiene terapias para todo, lumbalgia y nervios ciáticos, o sea, tiene para todo. De verdad que está buenísimo. Ya le voy a mostrar las instalaciones. Mire el área de las instalaciones, es algo hermosísimo para disfrutarlo acá en Trinchera. Este es uno de los cubículos, como lo pueden ver, uno de los cubículos en donde tienen todos sus instrumentos profesionales. Aquí te colocan electricidad, te colocan caliente, frío, aparte de las aguas termales. O sea, esto está sumamente buenísimo, mi gente. De verdad que me parece súper atractivo todo esto porque lo mantienen limpiecito y lo mantienen súper bonito.
una de las instalaciones también que me dijeron que también tienen jacuzzi para el área de masajes. Como lo pueden ver por aquí, el agüita también está caliente porque es agua natural del subsuelo y sale sumamente caliente. Como lo pueden ver, de frente de mí abrieron las 3 puertas en donde hacen terapias o hacen masajes con el agua. Vean los chorros, es como una camilla. Wow, es como una camilla, ¿ves? Le colocan aquí y de esta tubería salen los chorros fuertes para las zonas y esta punta, vean que se mueve, esta punta, porque en estas puntas justamente, valga la redundancia, apuntan para el área del cliente o de la persona que le está doliendo, la cervical, el nervio ciático, la zona lumbar, la parte de las piernas femorales, patatas, pantorrillas, todo, muslo, todo, cuádriceps. Y esto es la hidroterapia o la parte en donde las personas le pueden colocar esos masajes. Así de esto hay absolutamente todo. Vieron toda la cantidad de masajes que ellos pueden dar. En esta área tienen lo mismo y en esta área tienen lo mismo. Entonces me parece súper cool todo esto referente a los masajes. No es raro, a mí normalmente me fascina pasar a los sitios y grabar cómo me preparan mis jugos. Jugos que se llama Oasis Frappé. En sus espaldas dice Oasis Frappé. Vamos a ver cómo hacen este jugo espectacular. Bueno. Aquí, mi gente, le están echando el coco. El coco y la piña. Coco y la piña ya se le echaron. Sí, ya. Ok, la piña se la echaron ahorita. Acá, miren, ahí está la piña en trozo, ¿verdad? En trocito, exactamente. Ahí le está echando el azúcar. Azúcar y le echamos el hielo. Azúcar y después le echa hielo. Exacto. Vamos a ver. Mi gente, qué locura. Miren la franela Oasis Frappé. Mi gente, como pueden ver, ya me trajeron el piña con coco. Miren el tamaño de este jugo. Es un jugo, es grandísimo. Oh, por Dios. Ya voy a probar esta locura. Oh, por Dios. Está demasiado bueno. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este hermoso video referente a las aguas termales más importantes del mundo. Las primeras más importantes del mundo en temperatura. No, mentiras. Las primeras más importantes en propiedades curativas. Y la segunda más importante del mundo en las áreas de temperaturas. De verdad, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Como yo siempre les digo, síganme en mis redes sociales, suscríbanse en el canal. Y de verdad espero que le hayan disfrutado mucho este video, que de verdad que me lo disfruté muchísimo. Un video bastante creativo, bastante bueno, fue bastante informativo. Les di precio, les di todo lo que se puede disfrutar acá en las aguas termales en Trinchera, en el estado de Carabobo. De verdad que, bueno, como yo siempre les digo, síganme en mis redes sociales, suscríbanse en mi canal y como yo siempre les digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo o aventura informativo o negocios. Así como yo les digo, guaya, salud.